Buenas noches, que el Señor nos bendiga en esta hora. Muchas gracias a todos los que van a poder estar con nosotros juntos para poder compartir la palabra del Señor. Mientras se van conectando poco a poco nuestros hermanos, quisiera que nos presentáramos delante del Señor en palabras de oración, para que sea siempre su Espíritu Santo quien nos ayude para poder recibir esa palabra que viene de lo alto, para poder fortalecer nuestras vidas y llenarnos de esa palabra fresca de los cielos. Acompáñame por favor a venir delante del Señor en palabras de oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú has sido bueno y nos has rodeado, Señor, de todas tus bendiciones. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, desde ahora y para siempre. En esta hora, Señor, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, Señor, para poder recibir tu palabra. Esa palabra, Dios mío bendito, que viene de los cielos, para poder, Señor, ser edificados en ella, para poder, Dios amado, caminar en esa palabra y poder dar el fruto que tú andas buscando de tu pueblo, de tus hijos. En esta hora, Señor, quédate con nosotros, por favor, desde el principio hasta el final, y que tu Espíritu Santo pueda lavar nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu palabra. Espíritu de Dios, continúa llenando nuestras vidas, Señor. Continúa hablando esa palabra que viene de los cielos para saciar nuestra hambre y nuestra necesidad de ti. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Necesitamos ser saciados con esa palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que van a conectarse, que van a ver esta transmisión en el futuro, Señor, para que tú sigas hablando por medio de tu Santo Espíritu y sigas trayendo, Dios mío, esa palabra fresca para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor. Amén, Padre, y amén. Muy buenas noches a todos los que ya están conectados en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder transmitir directamente hasta sus hogares por medio de este medio, el Facebook Live, por medio del Ministerio Tabernáculo de Sión para todas las naciones. Queremos compartir en esta hora la palabra del Señor, que he titulado en esta hora, a esta palabra lo he titulado Preparando el Arca. Todos nosotros sabemos que cuando vamos a hablar de preparando el arca, vamos a hablar directamente de lo que es este hombre muy famoso en toda la escritura que se llama Noé. ¿Quién de nosotros que ha crecido dentro de las iglesias cristianas, quién de nosotros no ha escuchado acerca de Noé? Todos nosotros sabemos que él fue el hombre que Dios le habló, que Dios le dijo que construyera un arca para que él y toda su familia pudiera salvarse del juicio que iba a venir sobre la tierra. Pero mis amados hermanos, más allá de poder hacerlo como una prédica de escuela dominical, como una enseñanza de una escuela dominical para niños, yo quiero que veamos la seriedad y la importancia que la palabra de Dios le da a este tema tan precioso de preparando el arca. Dios le habló a Noé. Dios le dijo a Noé que preparara un arca para que él pudiera salvarse del juicio que estaba a punto de venir sobre la tierra. Y en realidad, mis amados hermanos, este tema de Noé, de la construcción del arca y de todo lo que estaba sucediendo en derredor de Noé en ese tiempo, para nosotros es realmente una advertencia. El doctor Brian Bailey en muchos de sus libros y específicamente en el libro del Génesis, él dice que si queremos nosotros conocer el futuro, necesitamos revisar el principio. Y precisamente el libro del Génesis es un libro conocido como un semillero, donde hay muchas semillas que están aquí guardadas o enmarcadas en la palabra de Dios, que nos hablan de todos los acontecimientos futuros que van a venir en nuestros tiempos y que por supuesto ya pasaron a través de la historia. Pero yo quiero que nosotros veamos la historia de Noé y que veamos qué fueron los sucesos que estaban en el momento en que Dios le habló a Noé. Porque es bien importante la escritura y el Señor Jesús nos advierte y nos dice que nosotros también debemos de tener cuidado, porque lo que estaba sucediendo en los días de Noé
Es lo mismo que va a suceder en los días finales para que el juicio de Dios vuelva a venir sobre la tierra. Ahora, mis amados hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, no tenemos que estar descuidadas, desprevenidas de las cosas que van a suceder. El Señor Jesús nos ha advertido una y otra vez en la Escritura cuáles son los acontecimientos, qué es lo que va a suceder en los tiempos finales. Así es que quiero que vayamos inmediatamente a lo que es la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas. Si no lo tiene, pues no lo puede leer, yo con gusto se lo voy a leer. Lucas capítulo 17 y en el versículo 26 y 27, el Señor Jesús nos habla y nos dice a nosotros como iglesia que la historia de Noé no solamente era una historia para la escuela dominical de niños. La historia de Noé es una historia que fue real, que nos tiene una gran lección para todos nosotros como hijos de Dios que estamos esperando su venida. Así es que dice Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Voy a leer en este momento. Dice Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé. El Señor Jesús nos está advirtiendo una vez más esto. Y Él dice, como fue, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice el versículo 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todos nosotros conocemos perfectamente el juicio del diluvio, pero Dios, regresando al Génesis, el Señor, Él prometió no volver a destruir más la tierra con agua. Después de este juicio que Dios envió a la tierra en los días de Noé, Dios claramente se lo dijo a Noé y lo dejó escrito en su palabra para que nosotros tengamos confianza. Viene un juicio nuevamente sobre las naciones. De hecho, ya estamos comenzando a recibir esos vientos de juicios. Juicios en diferentes países, diferentes situaciones, pandemias, virus, todo este tipo de cosas muestra que los juicios de Dios van a comenzar a venir sobre la tierra. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos tener temor. Nosotros no debemos de estar temerosos por las cosas que han de suceder, sino como dice la palabra del Señor, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lo que significa para nosotros es alegría, porque el Señor vendrá una vez más por su pueblo, por su iglesia, y nos llevará juntamente con Él por toda la eternidad. Mis amados, no hay de qué temer. Dios claramente lo dijo en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 y el Génesis capítulo 9 y en el versículo 8. Desde el versículo 8 hasta el versículo 16, el Señor Jesús advirtió. Dios el Padre advirtió que no iba a volver a destruir más la tierra, no lo iba a volver a castigar la tierra con el diluvio, con lluvia. No iba a volver a hacer más Dios eso. Dice Génesis capítulo 9 y el versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Eso nos incluye también a nosotros. Y dice el versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, está diciendo Dios, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente con vosotros por siglos perpetuos. Dice el versículo 13:
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y el versículo 16 lo vuelve a repetir el Señor. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Qué hermoso saber que aunque si bien es cierto la historia de Noé a nosotros nos da claves importantes para poder ser preservados del juicio que está por venir a las naciones, debemos tener claro que el juicio de Dios que vendrá ahora ya no será más por agua. Dios prometió, Dios dijo que nunca más iba a destruir a la raza humana ni a los animales por medio del agua. Dios no traerá un castigo tan fuerte como este de las aguas sobre toda la tierra. Ahora, los juicios de Dios son diferentes, son variados. Si nosotros estudiamos lo que es el libro de Apocalipsis, podemos ver aproximadamente 3 juicios que Dios va a traer. Dios va a traer trompetas, Dios va a traer copas y Dios va a traer sellos como juicio, como castigo sobre las naciones en los tiempos finales. Pero mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios necesitamos prepararnos no solamente para encontrarnos con el Señor en las nubes. Nosotros también necesitamos prepararnos para ser preservados de los juicios que están por venir sobre la tierra. Y de eso precisamente nos habla lo que es la historia de Noé. Vamos a estar viendo en esta hora cómo debemos preparar el arca, preparando el arca. Así como Noé, Dios le habló, Dios le advirtió a este precioso hombre de los juicios que iban a venir. Dios también, mis amados hermanos, quiere que nosotros nos preparemos como su pueblo, como su iglesia. Dios quiere que nosotros nos preparemos para estar advertidos de los juicios que han de venir sobre la tierra. Dios dice, Amós capítulo 13 y el versículo 7, que no hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Dios está levantando hombres y mujeres, hombres que están con un oído muy afinado a lo que Él está hablando en estos tiempos. Necesitamos nosotros ser entendidos de los tiempos, entender cómo Dios se está moviendo en los diferentes circunstancias y aspectos que se están moviendo alrededor nuestro. Mis amados hermanos, la iglesia de Dios necesita prepararse para los tiempos finales, tiempos de juicio, pero también tiempos gloriosos de avivamiento, donde la gloria, el poder, la majestad de Dios debe de ser derramada sobre la iglesia. La historia de Noé nos da claves preciosas a nosotros que nos ayudan para prepararnos, para preparar el arca, para preparar el lugar donde nosotros juntamente con nuestras familias nos vamos a preservar. Dios nos va a preservar y nos va a guardar de los juicios que están por venir. Por eso es importante revisar la historia de Noé. No solamente revisarla como cuando la aprendimos en la escuela dominical cuando éramos niños. Necesitamos ver la historia de Noé de una manera más profunda, más madura y con entendimiento de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Para esto necesitamos ir al capítulo 6 del libro del Génesis. En el libro del Génesis está el inicio. ¿Qué fue lo que originó el juicio de Dios sobre la tierra? Quiero que nosotros veamos este capítulo 6. Vamos a ver algunos detalles para aprender cómo preparar nuestra arca, cómo preparar nuestras vidas, qué cualidades necesitamos desarrollar en nosotros para poder ser preservados de la misma manera como lo fue Noé
en el momento del juicio. He dicho hasta este momento, Noé es un ejemplo, Noé es un patrón que Dios ha dejado establecido, porque dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en Mateo y en el Evangelio de Lucas 17, dice el Señor que así como fue en los días de Noé, así mismo será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así es que por eso es importante y es necesario estudiar cómo Noé se preparó para poder ser preservado en el día del juicio. Génesis capítulo 6. Quiero leer para ustedes el versículo 1 y el versículo 2. Génesis 6, 1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Versículo 2, que viendo los hijos de Dios, mire por favor este versículo 2 detenidamente. Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Permítame detenerme acá, porque estos dos versículos nos están mostrando una de las dos cosas graves que estaban sucediendo en el momento antes de que Dios mandara el juicio sobre la tierra. En primer lugar, estos dos versículos nos muestran a nosotros qué era lo que estaba sucediendo en esos días. En pocas palabras, mis amados hermanos, la maldad había subido hasta la presencia de Dios, porque los hijos de Dios estaban casándose, estaban tomando con mujeres a las hijas de los hombres, a las hijas del mundo, dice. En primer lugar, una de las cosas graves que atrajo el juicio de Dios sobre el tiempo de Noé era la mixtura, era la mezcla en medio de los matrimonios. Mis amados hermanos, y realmente los tiempos en los que nosotros estamos viviendo ahora en día son tiempos feos, son tiempos peligrosos, no solamente por lo que nos rodea, sino porque ahora estamos llegando al punto donde casi se aprueba, casi se legaliza en todas las naciones los matrimonios, no solamente mixtos, no solamente entre cristianos y personas no cristianas, sino que casi se está legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso hay países en Europa que ya están permitiendo que si un ser humano se enamora de algún animal, puede casarse con el animal porque el amor no tiene distinciones. Imagínense qué cosas más horrendas a las que estamos llegando en estos tiempos, que decir de legalizar la pedofilia, que una persona adulta se case con una criaturita de pocos años de edad, así como en el tiempo de Noé, que el juicio de Dios fue atraído por la mixtura, por la mezcla entre los matrimonios. De la misma manera, ahora en día se está viendo lo mismo. El mismo juicio, el mismo pecado que atrajo el juicio de Dios está sucediendo ahora en nuestros días. Por eso es que nosotros podemos ver a la luz de la historia de Noé que el juicio de Dios va a venir sobre la tierra, porque el pecado, la maldad está subiendo a unas dimensiones tan grandes que ya la paciencia de Dios está colmando, está llegando la paciencia de Dios a rebalsarse y está a punto de enviar los juicios sobre las naciones. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos apercibirnos, prepararnos, no solamente para la venida del Señor, prepararnos también para los juicios, preparar nuestra arca para que nosotros podamos ser salvos del juicio que está por venir sobre las naciones.
Vimos entonces en primer lugar, la mezcla entre matrimonios es algo que Dios aborrece. Y déjeme decírselo, que el Señor Jesús lo recordó cuando Él habló de la historia de Noé. Si me acompañan a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. También el Señor Jesús habló de esto mismo y lo mencionó. Esos matrimonios que estaban mezclándose de una manera inapropiada. Para Dios es aborrecible eso. Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en el tiempo de Noé? Estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, disfrutando la vida a su antojo y a su querer. Esas son cosas que atraen los juicios de Dios. Los matrimonios mixtos, los matrimonios mezclados. No me voy a meter tanto en los matrimonios del mismo sexo porque definitivamente eso es una abominación delante de Dios. Pero ¿qué decir de aquellos hijos o hijas de Dios que buscan pareja en el mundo para poder casarse? La escritura es clara y nos dice, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, no tiene nada que ver Cristo con Belial. Mis amados hermanos, jovencitos, jovencitas que nos pueden estar viendo en esta hora, deben de tener cuidado a quién van a escoger para casarse. Pueden pecar, pueden ofender el corazón de Dios al escoger a una persona que no esté dentro del cuerpo de Cristo, que no esté dentro de la misma iglesia de Dios. Necesitamos, mis amados hermanos, aprender a caminar como Noé, sabiamente viendo que los tiempos son malas. Si alguno de los que nos pueda estar viendo, está en una edad que ya comienza a necesitar a su pareja, qué bueno, qué hermoso es ese sentimiento que Dios ha puesto en todo ser humano. Pero necesitamos tener el cuidado de que sea Dios quien nos lleve a la persona correcta para poder hacer un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y poder agradar a Dios, poder complacer el corazón de Dios y que su corazón, en vez de entristecerse, se alegre por nuestra decisión y el paso que hemos de dar en el matrimonio. Una de las primeras cosas que atrajo el juicio de Dios sobre el mundo en el tiempo de Noé fue precisamente los matrimonios mezclados. El matrimonio entre un hijo de Dios y una hija del mundo. Mucho cuidado con esto. En segundo lugar, dice este capítulo 6, también nos habla de otro pecado grave que subió delante de la presencia del Señor y que Dios dijo, basta ya, necesito enviar el juicio sobre las naciones en ese momento. Estoy en Génesis capítulo 6 y ahora quiero leer el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué fue el segundo pecado que subió delante de la presencia de Dios? El segundo pecado que atrajo el juicio de Dios sobre el mundo entero fue la maldad. La maldad había rebalsado ya la copa. Todavía quiero que leamos el versículo 11, Génesis 6 y el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios
y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, toda persona había corrompido su camino sobre la tierra. Mire qué tremendo. Y dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Qué fue lo que atrajo el juicio de Dios en el tiempo de Noé? Hasta ahorita hemos notado dos cosas en este capítulo. En primer lugar, fue el matrimonio entre personas cristianas y no cristianas, entre la simiente santa y la simiente del mundo, los impíos. Fue el primer pecado que subió delante de Dios. Pero el segundo pecado fue la maldad. Había tanta maldad, tanta violencia en la tierra, que Dios le dijo a Noé, yo he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire qué tremendo, mis amados hermanos. Básicamente, estos dos pecados que estaban sucediendo en el tiempo de Noé son los mismos pecados que están sucediendo ahora en día en nuestros países, en la mayoría de las naciones del mundo entero. Hay tanta violencia, hay tanta maldad, mis amados hermanos, que si nosotros que somos seres humanos llenos de pecado, cuando vemos una noticia tan horrenda, nos ponemos a llorar o nos indignamos de las cosas que hacen. Ahora pensemos, ahora imaginémonos el corazón de Dios, cómo se siente al ver estas y otras muchas cosas más que nosotros no podemos ver. Definitivamente que el juicio de Dios una vez más está a punto de venir sobre estas naciones, sobre nuestros tiempos, porque la mixtura en el matrimonio, la mezcla y la maldad están llegando a dar su... donde Dios va a decir, hasta aquí, tengo que detener la maldad, como en el tiempo de Noé. Puede ver conmigo entonces, mis amados hermanos, cómo la historia de Noé no solamente es una historia de la escuela dominical para niños, realmente es una historia que nosotros necesitamos examinarla con detalle, porque cada una de las cosas que allí se explican, que aquí en el capítulo 6 del Génesis se explican, van a darnos claves a nosotros para preparar el arca donde nos podamos preservar del juicio venidero. Yo solo quiero que usted piense en algo. Dios a Noé y a su familia no lo quitó de la tierra cuando vino el juicio. Noé y su familia estuvieron aquí en la tierra, pero fueron preservadas en el arca que Dios le pidió a Noé que construyera. Así es, el arca de Noé es figura de Cristo, es figura, mis amados hermanos, del lugar seguro para nosotros. Necesitamos como hijos de Dios aprender a preparar nuestra arca como lo hizo Noé. Noé es un claro ejemplo de aquellos justos que van a ser preservados en el tiempo del juicio. ¿Quiere ver conmigo cualidades que van a poder separarnos o guardarnos, protegernos del juicio? Noé es la clave. Yo quiero leer para ustedes siempre en Génesis capítulo 6 y el versículo 8 y 9. En estos dos versículos 8 y 9, el Señor nos ha dejado en su palabra varias claves. Hay varias claves que tenía Noé como persona, como hijo de Dios, como ser humano que amaba a Dios. Noé tenía cualidades que hicieron que la mirada de Dios se posara sobre él, lo advirtiera de las cosas que iban a venir
y Noé obedientemente hizo todo lo que Dios le dijo y fue preservado. Por favor, mis amados hermanos, pónganle cuidado a la vida de Noé. Noé no fue quitado de la tierra cuando vino el juicio. Noé fue preservado en medio del juicio aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros seamos santos. Pero miren, mis amados hermanos, desde el Génesis, desde el capítulo 1, 2 en adelante, nos enseña la palabra de Dios que todo aquel que es llamado a ser santo debe de ser probado para ver si califica para ser santo. Si no, veamos como ejemplo a Adán. Adán era inocente, pero no santo. Fíjese la gran diferencia. Adán fue creado por Dios en inocencia. Tan inocentes eran ellos que ambos, Adán y Eva, andaban desnudos y nadie se burlaba, ni uno ni el otro se burlaba de ellos, porque habían sido creados inocentes. Pero para poder llegar a ser santos, necesitaban ser probados. Y mire, un solo mandamiento. A mí esto me sorprende porque Dios a la primera pareja, Dios le da un solo mandamiento. Y el único mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva es que no coman del árbol del bien y del mal. Eso fue todo lo que Dios les dijo. Pero ¿qué sucedió? Tristemente, Eva fracasó e indujo a su esposo Adán a que comiera también del fruto prohibido. Ahora, mis amados hermanos, ¿ellos llegaron a ser santos? No. Adán y Eva no llegaron a ser santos porque en el momento de la prueba fracasaron. Nosotros como cristianos somos llamados a ser santos para Dios. Somos llamados, somos escogidos para ser santos. El punto es que Dios nos va a probar a cada uno de nosotros para ver si calificamos para ser santos. Esto es importante que nosotros lo entendamos como cristianos y como hijos de Dios. Noé fue probado por Dios para ver si calificaba para ser santo. ¿Y cómo podemos ver que sí fue santo Noé? Porque obedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera exactamente así como Dios se lo pidió. Así Noé lo hizo. Y eso probó que él permaneció, que él aprobó para ser santo, caminar más adelante con Dios. Espero, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios le esté dando testimonio a nuestro espíritu de lo que estamos hablando. La historia de Noé es importante para poder entender cómo ser preservados en el tiempo del juicio que está por venir. Dice versículo 8 y 9. Génesis capítulo 6 y el versículo 8 y 9 nos da en estos versículos las claves, las cualidades que Noé tenía por las cuales Dios lo escogió a él para preservarlo. Veamos en primer lugar, por lo menos 8 cualidades hay en estos versículos y otros también que voy a leer. Hay por lo menos 8 cualidades que la Biblia resalta, de las cuales Noé era participante de esas preciosas cualidades. Ahora déjeme decirle esto. Noé tenía estas cualidades, pero nosotros necesitamos también pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar estas cualidades para poder ser aptos y ser preservados en el tiempo del juicio, como lo fue Noé. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Veamos cada una de las cualidades que Noé tenía para poder ser escogido por Dios en medio de todos los que estaban en ese momento. ¿Por qué Dios no escogió a otras personas? ¿Por qué Dios escogió específicamente a Noé? Porque él tenía cualidades que atrajeron la mirada de Dios hacia él. Dice en primer lugar
que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es la primera cualidad que nosotros podemos resaltar en la vida de Noé. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Dice Santiago capítulo 4 y el versículo 6, Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 6. Mis amados hermanos, si nosotros queremos ser preservados de la misma manera como fue Noé, necesitamos pedirle al Señor que nos dé humildad. La humildad nos va a llevar a tener gracia de parte de Dios y poder ser preservados en el tiempo del juicio. Ningún cristiano que sea arrogante, que sea prepotente, que sea altivo, que sea soberbio, ningún cristiano que tenga esas malas cualidades, Dios lo va a poder preservar en el tiempo del juicio. Necesitamos, como Noé, pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes. Practiquemos, mis amados hermanos, la humildad los unos con los otros. Veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Así nos enseña el apóstol Pablo en Romanos. Veamos a los demás como superiores a nosotros. No seamos altivos, no seamos soberbios. Aprendamos humildad para tener esta cualidad de hallar gracia delante de los ojos de Dios. En segundo lugar, dice que Noé era un varón justo. La justicia, dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá, dice Hebreos 10:38. El justo va a vivir por la fe en el tiempo del juicio, como lo fue Noé, en el tiempo de los juicios que están por venir sobre este mundo, sobre esta tierra. Necesitamos tener fe en nuestros corazones. Necesitamos rogarle al Señor que desarrolle su fe dentro de nuestras vidas. Mis amados hermanos, todas estas son cualidades de un verdadero cristiano, hijo de Dios. Ser cristiano no es porque vamos todos los días a la iglesia. Ser cristiano no es porque yo sirvo en la iglesia, porque yo tengo un privilegio, porque yo pongo el vasito de agua en la iglesia. No, ser cristiano es que nos parecemos a Cristo. Ser cristiano es que estamos desarrollando las cualidades de Cristo y mostrándolas a nuestros hermanos y en nosotros mismos. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. La segunda cualidad entonces que Noé tenía es que él era un hombre justo, un varón justo, dice la palabra de Dios. Y también nos enseña la Escritura que el justo por la fe vivirá. En tercer lugar, la tercera cualidad que Noé tenía, dice que él era perfecto. Imagínense qué impresionante. Cualquiera de nosotros como cristianos ahora en día se podría justificar y decir, perfecto, yo jamás, nunca voy a poder ser perfecto. Vamos a ser perfectos hasta que lleguemos en el cielo. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:48? Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Noé era perfecto en sus generaciones. Mis amados hermanos, tengamos cuidado de no querer parecernos a los demás. Nuestra identidad está en el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que llegar a ser conformes a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No se compare con otras iglesias, no se compare con otros hijos de Dios. Por favor, no se justifique diciendo, ay, pero si los demás hacen eso, ¿por qué yo no? No, nosotros necesitamos, como Noé, ser perfecto en nuestras generaciones. Y déjeme decirle que Noé era perfecto en su generación, pero cuando él comenzó a predicar la palabra de Dios, que esa es otra de sus cualidades que ya la vamos a ver,
Todos los demás comenzaron a carcajearse, a burlarse de Noé. Mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestro deseo es agradar a las personas o nuestro deseo es agradar a Dios? No, debemos tener cuidado de a quién debemos o queremos servir con fidelidad, si a Dios o a las personas. Allá en El Salvador tenemos un dicho que dice, a donde va Vicente va toda la gente. No, no podemos ser así. No vamos a caminar con la mayoría porque todos hacen esto, yo también lo voy a hacer. Porque todos hablan esto, yo también lo voy a hablar. Mis amados hermanos, nuestro parámetro es Cristo. Nuestra doctrina fundamental está en la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos de creer, a lo cual nosotros debemos aferrarnos. Y que porque aquel dijo, y que porque el otro enseña esto, y porque los otros creen esto. Y entonces, ¿qué creo? Y entonces, ¿a dónde está mi fe? Nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha pedido que su pueblo tiene que ser. Mis amados hermanos, ahora en día los estándares de santidad tristemente se han bajado en muchos lugares, pero nosotros no podemos bajar nuestros estándares cristianos. Necesitamos ser como Noé. Ser perfecto en nuestra generación. Eso incluye a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos. Nos incluye a todos. Perfeccionémonos en la santidad de Dios. ¿Qué otra cualidad tenía Noé? Dice también que con Dios caminó Noé. Mire qué hermosa cualidad la que tenía Noé. ¿Quién otro ha oído usted que también caminó con Dios? Por supuesto que todos nosotros sabemos que Enoc caminó con Dios. Y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso, se lo llevó para no ver precisamente el juicio en los días de Noé. Mis amados hermanos, la cuarta cualidad que Noé tiene o tenía era que era un hombre que caminaba con Dios. ¿Cómo está nuestro caminar? Examinemos un poquito cómo nosotros estamos caminando delante de Dios. ¿Hacemos las cosas para que otros nos vean? ¿Para que otros nos aplaudan? Yo voy a estudiar para poder enseñarle al pastor y que él me ponga en un puesto. No, mis amados hermanos, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios no para ir a cuadrar a los demás. Debemos de estudiar la palabra de Dios para vivir conforme a esta palabra que estamos estudiando, viviendo y creyendo. Ese es nuestro deseo y debe de ser nuestra intención. Noé entonces caminó con Dios. Todos nosotros necesitamos desarrollar una comunión íntima con Dios todos los días. No somos cristianos porque vamos a la iglesia. Somos y debemos ser cristianos porque tenemos una relación íntima con Dios. No porque nos vean, no porque mi papá me obligó, porque mi mamá me vio, para que mi esposo crea que yo soy espiritual o para que mi mujer no se enoje conmigo. No, mis amados hermanos, todos nosotros necesitamos desarrollar un caminar con Dios cercano, así de sencillo. Necesitamos caminar con Dios. Los que están cerca de Dios conocerán los secretos de Dios, como lo hizo con Noé, como lo hizo Dios con Enoc. Veamos qué otra cualidad tenía Noé. Noé, dice la Escritura, que era un hombre de fe. Dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos 11:7 dice que Noé era un hombre de fe. Imagínense qué cualidad más preciosa. Dice 11:7 de Hebreos: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé era un hombre de fe. Noé agradó a Dios.
fe, mis amados hermanos, es creerle a lo que Dios nos ha dicho que sucederá, a pesar de que todo parezca que no va a suceder. ¿Por qué cree usted, mis amados hermanos, que la gente en el tiempo de Noé se rieron de él? Todos nosotros podemos creer que es fácil construir un arca como la hizo Noé, porque todos nosotros, bueno, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, las inundaciones están a la orden del día en la ciudad. Entonces uno podría decir, bueno, Dios le dijo que hiciera un arca porque las inundaciones son muchas. Pero en el tiempo de Noé, mis amados hermanos, si nosotros somos cuidadosos, no llovía en el tiempo de Noé. Realmente se necesitaba una gran fe para creerle a Dios de saber que iba a llover, y no solamente que iba a llover, que se iba a inundar, que iba a subir tanto el agua, tanto iba a subir que iba a ser capaz de hacer que un barco tan grande flotara con 8 personas y con todos los animales en su interior. Eso se requería de una gran fe. Noé era un gran hombre de fe que a nosotros nos anima y nos desafía a tener fe. Mire, muchas veces cuando nosotros vemos a los discípulos, nosotros vemos que ellos constantemente estaban diciéndole a Dios, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en lo que tú nos estás diciendo. Eso necesitamos orarlo, pedírselo al Señor nosotros también, que Dios aumente la fe en nuestros corazones para creerle a lo que Él está hablando y para saber que lo que Él ha prometido se cumplirá en el tiempo correcto. ¿Qué otra cualidad podemos ver en Noé? Podemos ver también que Noé era un hombre de visión. Dice Efesios capítulo 5 y el versículo 15 al 17. Efesios 5:15. Aquí no se habla directamente de Noé en estos versículos, pero Noé realmente sabía lo que estaba sucediendo, como dicen estos versículos. Efesios capítulo 5 y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Noé sabía que en su tiempo los días eran malos. Noé sabía que el juicio de Dios estaba a punto de venir para con toda la tierra. ¿Qué hacía Noé entonces? Se preparaba su corazón, preparaba su vida, preparaba su familia para que pudieran ser salvos, para que pudieran ser guardados del juicio. Y dice el versículo 17 todavía, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Pero antes de la venida del Señor Jesús habrá mucha tribulación, habrán juicios, habrán diferentes acontecimientos que nosotros como cristianos necesitamos prepararnos como Noé, preparar el arca, preparar nuestros corazones, nuestras vidas para ser preservados. ¿O acaso no queremos ser preservados? ¿Acaso no queremos ser guardados de los juicios que vendrán? Yo creo que todos nosotros anhelamos ser guardados por Dios de todas estas cosas que han de venir. Un punto más con respecto a las cualidades que Noé tenía. Dice segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 5 nos da una última cualidad de Noé. Dice segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál era la cualidad que se muestra aquí que tenía Noé? Noé era un predicador de justicia. ¿Cómo está esa área en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra vida de misionero, por decirlo de esa manera?
Mire, el día viernes nosotros oíamos un testimonio poderoso de una persona que realmente a mí me impactó, porque era un joven. Era un joven que estaba contando sus experiencias como misionero en cierto lugar. Mis amados hermanos, no necesitamos, aunque si es la voluntad de Dios, necesitamos movernos a un lugar. Pero nosotros necesitamos ser misioneros en nuestra propia tierra, en nuestra propia ciudad, con nuestro propio vecindario, con nuestra propia familia. Necesitamos ser pregoneros de justicia. Pero mire, muchas veces nosotros nos hacemos castillos en el aire y pensamos que todo lo que Dios nos mande hacer va a ser como bajada y como un día de verano. Mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios trae mucha oposición. Hacer la voluntad del Señor trae mucho estrés, mucho carga emocional, espiritual y hasta física. Pero nosotros necesitamos aprender a ser como Noé, pregoneros de justicia, que otros puedan conocer la salvación, que otros puedan conocer a Jesús por medio del mensaje que nosotros estamos dando. Mis amados hermanos, hay por lo menos 8 cualidades que yo he mencionado en estos minutos que Noé tenía. Noé desarrolló cualidades hermosas por las cuales Dios puso sus ojos sobre él y Dios tuvo la delicadeza, Dios tuvo el cuidado de bajarse hasta donde estaba Noé y decirle: Noé, he decidido destruir la tierra. El tiempo se me ha terminado. Yo quería hablar precisamente en la segunda parte acerca del material que Dios le pidió a Noé con el cual edificara el arca, la construyera. El tiempo se nos ha acabado ya, pero con la ayuda del Señor, la próxima semana, en mi próxima intervención, quiero que nosotros veamos cuáles fueron los materiales, porque cada uno de los materiales y de las ubicaciones que Dios le pidió a Noé que hiciera el arca, que la construyera, nos traen a nosotros una lección y una verdad espiritual. Quiero concluir, mis amados hermanos. Solamente pudimos ver las cualidades de Noé. Rápidamente voy a repetir las 8 cualidades. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quiénes son los que hallan gracia? Los humildes. Así dice la palabra, que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos, a los soberbios, Dios los resiste. Necesitamos humildad para poder hallar gracia delante de Dios nosotros también. En segundo lugar, Noé fue un hombre justo. Y la Biblia nos enseña: el justo por la fe vivirá. Necesitamos aprender a caminar, a obrar en justicia, como también lo hizo Noé. En tercer lugar, la tercera cualidad de Noé es que caminó con Dios. Nuestra vida, nuestra relación con Dios, óigame bien por favor lo que le voy a decir, nuestra relación con Dios es más importante que nuestro ministerio para con Dios. Como un ejemplo, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, dice Apocalipsis capítulo 2, dice de que era una ardua trabajadora, hacía obras, probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. La iglesia de Éfeso tenía un ferviente, pero ferviente amor por la obra de Dios. Pero se le olvidó amar a Dios. Nuestro caminar con Dios es más importante que el ministerio que Dios nos puede haber entregado. Si no hay comunión, no hay revelación. Si no hay intimidad con Dios, no vamos a conocer los secretos de Dios tampoco. Cuarta cualidad de Noé. Noé fue un hombre de fe. Noé le creyó a Dios acerca de las cosas que iban a suceder. Quinta cualidad, Noé fue un pregonero de justicia. No nos cansemos de hablar la palabra de Dios. Mire, aunque nos dejen solos, aunque nadie se quiera conectar, aunque nadie diga: ay, no, es que no me gusta cómo ella habla, es que no me gusta cómo ella hace las cosas.
sigamos hablando la palabra de Dios, que así como el sembrador tiró la semilla, una semilla cayó en buena tierra. Y esa parábola nos muestra que el 75% de la semilla que fue esparcida, tristemente se perdió. Solo una semilla cayó en buena tierra y dio el fruto que Dios esperaba. Mis amados hermanos, no nos cansemos de ser pregoneros de justicia como lo fue Enoc. Yo les pregunto en esta hora, ¿a cuántos convirtió Enoc con el mensaje que él hablaba de salvación? ¿A cuántos? A ninguno. Noé no convirtió a ninguno de las personas que lo escuchaban. Únicamente su familia le oyó y le creyó lo que Noé estaba hablando. Imagínense, cualquiera podría decir, Noé es un fracasado porque ninguna alma se convirtió al Señor por lo que él hablaba. Pero dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. Y aunque a los ojos de Dios Noé quedó como un loco, delante de Dios fue un pregonero de justicia que habló la palabra que Dios tenía para la gente. La gente no lo quiso oír y por eso murieron anegados en agua. Sexta cualidad de Noé. Él fue un hombre de visión. Él dijo, Dios va a traer juicio. Dios va a traer un diluvio. Tengo que obedecer. Tengo que visionar lo que Dios también ha visto en el futuro. Así es que Noé agarró el martillo, agarró los clavos y agarró la madera y comenzó con sus hijos a construir un arca. Eso nos habla de un hombre de visión. En séptimo lugar, Noé tenía temor a Dios. Eso lo dice el Salmo 25:14. El Salmo 25:14 nos habla de que las personas que tienen temor, Dios les va a dar sus secretos. Dios les va a dar a conocer sus secretos. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, a los que le temen, a ellos les hará conocer su pacto. Dios vio que había temor en el corazón de Noé. Por eso le hizo conocer el secreto que tenía en su corazón y en su mente para con todo el mundo. Y la octava cualidad de Noé. Noé era perfecto en todas sus generaciones. Mis amados hermanos, que en esta noche nosotros hayamos aprendido que necesitamos desarrollar estas mismas cualidades que habían en la vida de Noé para poder ser preservados por Dios, para poder ser guardados por Dios. ¿O acaso no queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga cuáles son sus secretos, qué es lo que Él va a hacer el día de mañana? Dios nos puede advertir, Dios nos puede preparar, Dios nos puede decir, de aquí a cierto tiempo yo traeré juicio sobre las naciones. Haz esto, esto y esto. Y nosotros tenemos que ser simplemente obedientes a su voz. Mis amados hermanos, Dios anda buscando hombres y mujeres que quieran caminar con Él, que quieran ser perfectos en todas sus generaciones, que no se justifiquen y que no digan, no, pues nadie es cristiano, yo tampoco lo voy a hacer. Nadie puede hacer las cosas bien, pues yo tampoco las voy a hacer. Necesitamos, a pesar de que nadie quiera caminar en santidad, que nosotros podamos anhelar agradar a nuestro Dios que nos ha escogido en medio de un montón de personas. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque la vida de Noé nos enseña cosas preciosas para poder ser guardados y preservados del juicio que ha de venir sobre la tierra. Porque así como fue en los días de Noé, Señor, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre una vez más. Queremos estar preparados. Queremos, Señor, que nuestros corazones estén listos para recibirte, para ser guardados, Señor, de todas las cosas que tú vas a traer sobre las naciones. En esta hora
Te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos mantenga siempre guardados en el hueco de tu mano santa y que nada ni nadie nos pueda arrebatar, porque así dice tu palabra, los que están en tus manos, Señor, nadie los arrebata. En esta hora te damos toda la gloria a ti, toda la honra y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a seguir hablando de la vida de Noé y vamos a estar viendo los materiales con los cuales el arca fue hecha. Que el Señor les bendiga y que todos pasen una feliz noche. Hasta el día de mañana, en la próxima transmisión, a las 7 de la noche, horas de El Salvador, 8 de la noche de Estados Unidos. Bendiciones.